¿Cómo les va? Esta es una edición especial de nuestro programa Producción Nacional Perfiles. Comenzamos. Un año electoral importante en donde en Argentina se van a definir y ratificar, según se ve en las encuestas, un modelo que desde hace 10 años ha tomado a la inclusión social como uno de sus ejes, además de la recuperación del aparato productivo y algunos otros temas de los que vamos a hablar en el segundo bloque, más de actualidad. Pero la pregunta es, ¿también la juventud conforma en este año que va a comenzar, un año político, un año intenso, uno de los actores esenciales y más importantes de este proceso de reafirmación o de rumbo hacia las elecciones de fin de año? Creo que sí. Una frase muy atinada de Néstor Kirchner que dijo: cuando la juventud toma en sus manos la militancia, toma en sus manos las tareas políticas, el cambio es inevitable. Y creo que esconde una gran verdad o demuestra una gran verdad, que no es solamente acá, se ha dado en el mundo, se ha dado con generaciones juveniles en procesos de transformación en todas partes, porque tienen un aporte que por ahí nosotros, pasada una edad, todos los que son sub 40, sub 30 incluso, porque uno ve con gran alegría que jóvenes de 14, 15 años, que lejos de merecer ser criticados, merecen ser elogiados, porque en vez de estar en pavadas que hacen a lo que uno entiende que es esa edad, no en vano la palabra, la edad del ganso, la edad del pavo. Bueno, y sin embargo, con la edad del pavo tienen contundentes definiciones políticas que lo ponen más cerca de la madurez de una persona adulta. Y me parece que eso es muy bueno y que va a ser decisivo. En esta instancia lo que tenemos como hecho definitorio en la política son las movilizaciones como eje de construcción de poder popular y demás, y los momentos electorales. En ambos casos, me parece que esa franja etaria de los 16 a los 25, a los 28, a los 30, es sumamente importante. Nosotros confiamos en que las elecciones del año que viene, en todo el país, en cada provincia y a nivel nacional, la juventud acompañe las propuestas más cercanas a la continuidad de lo que fueron estos 12 años. Así todo, parece que en algunos sectores de la sociedad, la participación, digo de la sociedad mediática, la sociedad política, la participación de los jóvenes y de los púberes de la política molesta. La gente los ve como arrogantes o inexpertos, cuando en realidad deberían evaluarlo de otra forma, ¿no? Son calificaciones que me parece que describen y hablan más de quien las dice, de quien las recibe, que es la arrogancia. Mariano Moreno tenía 33 años cuando fue secretario de la primera Junta de Gobierno. Castelli y Monteagudo no llegaban a los 35, 36 años. Hicieron la patria, hicieron la primera patria, la que costó más porque era la ruptura con un orden establecido. Ni siquiera los que pueden pensar como nosotros, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, fueron presidentes ante los 40 años. De forma tal que dejen tranquilos a esos jóvenes que bastante están aportando al país. Tampoco todo lo que hacen es perfecto, ni todo lo que hacen está bien, y tenemos que mirar, que criticar, que debatir con ellos y que saldar positivamente ese debate. Pero está bien, mejor que estén participando, mejor que estén activando en política. Yo creo que es muy bueno. Dice Argentina Digital, otro engendro intervencionista. No digo de dónde proviene, pero bueno, en fin, así le han dicho. Bueno, un domingo a la noche, cercana ya la medianoche, me permite estar tranquilo para ver este titular del diario La Nación, donde me llama la atención que un diario que mantiene algunas calidades periodísticas usa el término engendro para referirse a un proyecto de ley, a una norma regulatoria, que tiene cosas buenas y tiene cosas observables. En ningún caso es un engendro. Tiene cosas buenas. Declarar a las TICs servicios de interés público esenciales y de valor estratégico, me parece que pone en valor las inversiones enormes que se han hecho en despliegue de fibra óptica, en el programa Conectar Igualdad, en televisión digital,
en mejorar las capacidades de los anchos de banda para que la gente tenga internet más barata y puntos de acceso digitales gratis en todo el país. Todo eso se pone en valor con una ley que modifica una ley del año 1972. La última ley de telecomunicaciones fue de la época del general Lanusse, año 72. 40 y pico de años después, esta ley Argentina Digital la modifica de cara a la neutralidad en la red, que es muy bueno. La neutralidad en la red significa que nadie, porque pague, puede tener prioridad en el transporte de cualquier dato en la red de Internet. A ver, este programa sale por Internet, pero viene YouTube, paga y sale primero. No, hay neutralidad, todos tienen que tener el mismo trato. Eso lo declara la ley. Al mismo tiempo, por ejemplo, deja de cobrar tarifas de larga distancia en la telefonía fija, no es poca cosa. Y después hay que revisar algunos detalles. Sí, a mí me gustaría que esta norma regulatoria contemple alguna defensa sobre las pymes, los cableros pequeños del interior y las cooperativas que hacen radiodifusión. Probablemente se incorpore en el debate en el Parlamento estos puntos que creo que van a ayudar a que salga una mejor ley. Qué suerte que lo tenemos acá porque nos ha costado encontrar esta noticia del próximo titular que le vamos a mostrar. Lo hemos tenido que ir a buscar a un periódico de la Patagonia, en donde decía que la TV digital gratuita ya alcanzó un 87% de la cobertura nacional. ¿Es bien este dato? Ya digo, es una noticia hace unos cuantos días atrás, pero que no la logramos encontrar en los grandes medios, por ejemplo, los que estamos hablando hace un rato. Sí, hay una diferencia cercana a los dos puntos. Ahora estamos casi en el 89% de cobertura poblacional. Ahora, mirá, Gustavo, cómo es el tema, ¿no? Sí. Desde qué medios expresamos o expresan jornada de Trelew, de Chubut. Provincia de Chubut. No está mal, creo que no sé si es de Trelew, me parece que es de Trelew. No está mal, es un diario con historia y demás, pero no es el medio nacional de los 3 o 4 más importantes con cientos de miles de ejemplares y de lectores. En esos medios... Esta noticia no nos tendría que dar orgullo, digamos, por supuesto. Comparativamente con otros países. ¿Por qué no sale? ¿Esto es común que los países tengan usted dijo el 89% de cobertura nacional o qué estamos? ¿Estamos en una lista larga de países o en general es un privilegio o un lujo para los argentinos poder ver televisión digital en el 89% del territorio? No, es un lujo. Nosotros desarrollamos un andamiaje tecnológico basado en una política pública y así entendemos la televisión digital. Jamás dijimos que era una innovación tecnológica solamente, no es una mera innovación tecnológica, lo es, pero con aplicabilidad social. La presencia del Estado garantizó un empuje muy importante. Que la Presidenta de la Nación haya tomado como política pública el impulso de la TVA nos dio a nosotros un aliciente tremendo, y que el Ministerio de Planificación, con Julio De Vido a la cabeza, la convirtiera durante varios años en eje de la actividad del Ministerio, nos permitió trabajar con mucha tranquilidad y mucha comodidad. Estamos a 4 años, 5 años del apagón analógico, es decir, el momento en que termina la migración. No creo que en ningún país del mundo a 5 años de la migración haya estado en el 90%. Estados Unidos, cuando vino el apagón analógico, tuvo que demorar los 2 años porque todavía no había llegado al porcentaje que nosotros llegamos. Los incidentes que hubo tanto en España como en otros países de Europa cuando se hizo el apagón analógico son mayores a estos. Se ha hecho un trabajo, a mi juicio, eficiente. Es una política pública exitosa la televisión digital. Permite terminar con la irritante y antipática distinción de quien vive en una casa y porque tiene 300 pesos por mes abona un cable, abona un satélite, lo cual no está mal, pero los tiene y puede ver 100 señales y se informan y se entretienen y se culturizan y se educan con 100 señales. Y al lado el que no los tiene acude a la televisión abierta, ve una, ve dos o no ve ninguna. A mí me parece bárbaro que exista la televisión por cable, es otra variedad de contenidos, es otro mercado extraordinario. Ahora también permítanos ofrecer a nosotros un consumo cultural, un gusto cultural diferente a través de la TVA. Y yo creo que es muy exitosa como política pública la TVA en Argentina. Y me alegro que el diario Jornada así lo diga. Por un sí o un no, si es gobernador en la provincia de Río Negro, ¿va a trabajar por los pequeños productores del Alto Valle, sí o no? Sí. Es clave, están desapareciendo, deben quedar 1.200 familias productoras. No puede ser que el Estado no acompañe la defensa de ese espacio productivo.
esa mezcla de militante política peronista y esa mezcla de conocer, no desde la profesión universitaria, sino desde el oficio, de la familia, conocer la producción, todo ese sector, puestero, todas estas cosas que comenta, generan una mixtura importante a la hora de transformar las vocaciones y una profesión en acción política concreta. Sí, además también ser graduada primera generación en mi familia como estudiante universitario, que no era común en mi época poder graduarse viniendo de una clase social con algunas limitaciones en una universidad pública y tener una formación muy clara de retribuir y devolver hacia toda la nación esta ventaja o este beneficio que le da a todos los ciudadanos argentinos la educación pública y además haber podido acceder a una beca de perfeccionamiento también como una simple universitaria pública de la Argentina, haber estado en Centroamérica estudiando con compañeros casi, te diría, de todo el mundo, cuyos estudios salían bastante más caros que los míos, me dieron una claridad de la enorme responsabilidad que tenía como profesional una vez que me gradué respecto de mi patria y de la función pública, ¿no? Carla Campos Bilbao, a pesar de ser secretaria de Desarrollo Rural, también se mete y se sumerge en la gente. Y el peronismo tiene este principio, ¿no? Trabajar para los que más necesitan, trabajar para el más débil, y en una Argentina que estuvo definida por la política en el primer centenario solo para unos pocos y solo en una parte del territorio, en el área central, era claro que a la larga, después de 20 años, iban a quedar muchos excluidos, y es por eso que este proyecto político hoy puede empezar a plantear, a posicionar los tantos a dónde van y poder plantear una Argentina productiva un tanto más equilibrada, porque por más que sean menos los ciudadanos y los argentinos que vivan, ya sea en Ushuaia, La Quiaca o Villa Paranacito o Albardón, son argentinos y tienen que tener la misma oportunidad de desarrollo, sobre todo económico, en estos tiempos del mundo, donde la economía es la que define el nivel de evolución y de felicidad que puede tener un ciudadano y su familia, ¿no? Entonces ha sido toda una tarea muy intensa de poder replantear una matriz productiva más incluyente, más inclusiva, frente a la oportunidad que nos da el mundo de ser abastecedores de alimentos. La agricultura se torna inviable en los campos del noroeste argentino. ¿Qué pasa? ¿Se está hundiendo todo ahí arriba? También esta tendencia o esta manía de simplificar al sector agropecuario, ¿no? Esto lo venimos heredando desde aquella discusión más reciente del año 2008, de que el campo es solo la pampa húmeda, y nuestro ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, ha sido muy claro y es permanentemente una definición que él hace, que el campo también son las economías regionales, y la verdad que en el norte de la Argentina se producen y se han producido históricamente distintos tipos de productos, y en lo que sí empiezan a haber algún tipo de diferencias en cuanto a la competitividad o a la rentabilidad tiene que ver con los cereales, que por supuesto tienen una distancia al puerto de Rosario significativa, que implican que esta distancia tengan un impacto casi del 50-60% en el costo de la producción, pero habría que considerar y hacer la reflexión de lo que la Argentina necesita en el norte del país, digamos. Es más lógico pensar que el maíz que se produzca en Salta se transforme en proteína en ese mismo territorio, que se produzca en cerdos, por ejemplo, actividad que nos genera mucha más mano de obra, que en definitiva es lo que nuestro proyecto político y nuestro gobierno está empeñado y empecinado en recuperar, digamos, ¿no? Cada vez más puestos de trabajo que permitan una movilidad social mucho más dinámica, mucho más activa en todo el territorio nacional. Entonces, limitar a la matriz productiva de cada región del país a la demanda que hay de commodities en el mundo tiene sus riesgos, porque en definitiva puede limitar esta oportunidad a pocas producciones y es decir, a pocos puestos de trabajo. ¿Podemos confiar los argentinos que en el desarrollo rural de la región, con la distribución equitativa de la riqueza, está
quizá uno de los factores de futuro más exitosos para nuestro país, ¿sí o no? Sí, definitivamente sí. Empecé a militar desde muy joven, durante la dictadura en Rosario, en el año 79, 80, 81. Yo llegué a estudiar a Rosario en el año 77 y empecé a militar allí. Después desarrollé toda mi militancia en la Juventud Peronista. Fui concejal la primera vez en el año 87, siendo joven también, tenía 27 años. Y hasta el 91, digamos, en el 91 después me agarra un impasse de 10 años que coincide con la llegada del menemismo y con la llegada de Reutemann a la provincia de Santa Fe. No participé de ninguna de las dos estructuras políticas en ese tiempo. Seguí militando, pero sin ningún cargo, sin ningún lugar en la función pública durante todos esos años. Cuando viene el 2001-2002, bueno, ahí me acerco fines del 2002 a Néstor, lo acompaño en la campaña presidencial del 2003, pero yo seguía siendo concejal de Rosario, ya había vuelto a ser concejal. Y en el año 2005, cuando yo ya había lanzado mi campaña para la reelección de concejal, me convoca Néstor a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Era una elección difícil que tenía el peronismo en Santa Fe. Néstor le había ofrecido la candidatura a algunos otros dirigentes que por distintas circunstancias habían dicho que no. Y bueno, me la ofreció a mí. Yo tardé como 15 segundos en decirle que sí, digamos, ¿no? Más o menos. Y después el resto es más conocido, digamos, ¿no? Encabecé esa lista de diputados nacionales, perdimos la elección con Wiener, pero hicimos una buena elección, mantuvimos la cantidad de diputados que poníamos en juego, eran 4, poníamos en juego 4, sacamos 4 diputados. Y llegué en el año 2005 como presidente del bloque de diputados y bueno, la historia a partir de allí es más conocida, digamos, ¿no? Me tocó ser presidente durante 7 años y medio, ser protagonista de los debates más importantes que dio la Argentina durante esos años, con leyes trascendentes, con un periodo en donde el Congreso cambió, digamos, ¿no? Fundamentalmente después de la 125 era habitual ver que un canal de noticias transmitía en directo varios tramos de una sesión del Congreso, de la Cámara de Diputados, hasta que en mayo, como decía el informe, del 2013, la presidenta me convoca para ser parte de su grupo de colaboradores más cercanos, digamos, ¿no? Los ministros, y me convoca al Ministerio de Defensa y aquí estoy. Le ha tocado como presidente del bloque del Frente para la Victoria, justamente algunos años con la gestión parlamentaria más difícil, ¿no? Un montón de leyes, un montón de peleas y de debates que se dieron en un momento de transición, además, a partir del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, en donde la presidenta salió de alguna manera muy favorecida políticamente, pero después sufrió el desgaste del embate de los grupos hegemónicos que de alguna manera han tenido una actitud atentatoria en contra de la misma gobernabilidad del país, y usted como presidente del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, fueron distintas las etapas, ¿no? Seguramente a mí me tocó del 2005 al 2013, una etapa de los 2 primeros años, del 2005 al 2007, donde teníamos una mayoría ajustada en el Congreso, pero los temas eran temas que en general lograban tener mayores niveles de consenso, y salvo algunos polémicos o de debate, como fueron la modificación del Consejo de la Magistratura o la modificación de la Ley de Administración Financiera. Pero después en general los temas salían con bastante facilidad, digamos, ¿no? Después en la segunda etapa es del 2007 al 2009. En esa etapa nosotros con la gana Cristina y con eso tenemos una cantidad de diputados importantes y perdemos esa mayoría holgada a partir del debate sobre la 125, en donde casi 20 diputados que estaban con nosotros se pasaron a la oposición. Todo ese derrotero, toda esa historia parlamentaria y política de Agustín Rossi, ¿está en el libro que está presentando por todo el país? Sí, el libro es eso. Cuéntenos. El libro se llama Un hombre de palabra, es un libro que está basado en relatar mi rol, mi performance al frente del bloque de diputados
lo que sucedieron esos 7 años y medio, digamos, ¿no? Cada capítulo es una de las leyes, tiene un análisis en el capítulo, un análisis en primera persona de la coyuntura, de la época, de lo que estaba pasando, de cómo estaban ubicados los distintos actores políticos, los distintos actores sociales y económicos, de cómo fue el desarrollo de la sesión, de cuáles fueron a veces las presiones que existieron y finalmente inclusive tiene algunos elementos de cómo fui construyendo yo mi discurso, ¿no? Y al final del capítulo tiene una copia de la versión taquigráfica de mi discurso, es decir, cuál fue el discurso que di en ese momento, digamos, ¿no? Recorre las principales leyes, desde la 125 a la recuperación de YPF, pasando por la nacionalización de FJP, de Aerolíneas Argentinas, la ley de movilidad jubilatoria, la ley de medios, el matrimonio igualitario, y bueno, la verdad que es un libro que estoy muy contento, digamos, ¿no?, con haberlo producido, porque me permitió expresar de alguna manera todo lo que yo viví durante esos 7 años y medio, digamos, ¿no? Y contarle a los argentinos cuál es el rol del presidente del bloque o cuál fue mi perfumán, digamos. Gestión Comunicación. Somos un grupo de profesionales y consultores con más de 30 años de experiencia en consultoría estratégica, comunicación, producción y medios en el ámbito nacional e internacional. Fundación FOIN. Somos una fundación dedicada al fortalecimiento y posicionamiento institucional de las organizaciones a través de la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, programas de formación, proyectos innovadores y recomendaciones coyunturales y estratégicas en el ámbito nacional e internacional en todos los campos de aplicación. Totalpress.com.ar, el portal de las noticias de la Patagonia Sur. Agencia de Noticias InfoHey. Somos un equipo con más de 17 años de experiencia en la articulación de información municipal y provincial para la generación de contenidos. Oliva Glam, una empresa dedicada al asesoramiento integral en la ambientación y organización de eventos. www.olivaglam.com.ar. Del Sur Estética, centro médico y profesional de estética con más de 20 años de trayectoria. Para consultas con el Dr. Daniel Félix, comunícate al 4807-8333. Agroindustrias Baires presente. Hace más de 10 años en el mercado de alimento para mascotas. Elabora productos con los mejores ingredientes que el campo argentino nos brinda. Hoy es la planta industrial de extrusión más moderna del país, con la mejor tecnología del mundo y homologada para la Comunidad Económica Europea. Continuamos aquí en esta edición de Producción Nacional Perfiles, hoy domingo a la noche, con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ministro, si usted está de acuerdo, le vamos a mostrar unos titulares para que usted dé su opinión y abrir así de alguna manera este bloque de actualidad. Titulares que no son necesariamente de las últimas horas, pero sí de los últimos días y que se nos ocurren como preguntas para poder hacer y aprovechar su presencia aquí en nuestro programa. Bueno. El primero de ellos es una pregunta. ¿Están bien equipadas nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, lo primero que hay que saber es cuál es la definición que nosotros tenemos como política de defensa, digamos, ¿no? Nosotros, la Argentina ha abandonado desde la recuperación de la democracia las hipótesis de conflicto. Es decir, nosotros no desarrollamos un planeamiento de la defensa en función a determinadas hipótesis de conflicto que se pueda tener con otros países del mundo. Lo que tenemos es un desarrollo de planeamiento por capacidades. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros tenemos que garantizarle a las Fuerzas Armadas es que tengan el instrumento logístico necesario para poder desarrollar esa capacitación. Dicho de otra manera, lo que nosotros buscamos es que las Fuerzas Armadas manejen la mayor amplitud de los sistemas de armas posibles en los distintos climas y en las distintas geografías que existen en la Argentina. Y para eso tienen un equipamiento razonable. Hasta aquí esta edición especial de Producción Nacional Perfiles. Hasta la próxima semana. Gracias por estar.